Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Me Gustaría Saber. Agradecemos mucho las preguntas que nos han estado enviando. Por favor, envíennos sus preguntas porque aquí en el aire vamos a hacer todo lo posible por contestarlas. Quiero darles la dirección electrónica para que puedan enviarnos las preguntas. Si desean hacerlo, pueden enviarlas a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Repito, tv@zoomtv.org. Y vamos a hacer todo lo posible por contestar su pregunta. Queremos que recuerden que recibimos muchas preguntas y las contestamos a medida que van llegando. Así que puede ser que nos demoremos algunos programas en responder la suya, pero siga sintonizando el programa y finalmente vamos a poder responder su pregunta. Hoy tenemos una pregunta de crucial importancia, pero antes de entrar a estudiar esa pregunta, queremos pedir la bendición de Dios, como siempre acostumbramos. Así que les pido que con reverencia, si están en un lugar donde lo pueden hacer, inclinen su rostro, cierren sus ojos para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Especialmente te damos gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos, Señor, que al responder esta pregunta hoy, tu Santo Espíritu nos acompañe, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y capacítanos para proclamar tu mensaje a un mundo que perece. Gracias por escuchar esta oración. Venimos con confianza ante tu trono, sabiendo que responderás, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pregunta hoy es muy importante. Es una pregunta que surge de vez en cuando estoy viajando por allí presentando temas. Tiene que ver con la fórmula bautismal de Mateo, el capítulo 28 y el versículo 18 hasta el versículo 20. Voy a leer esa cita y luego les voy a mencionar cuál es la pregunta que nos hicieron. Dice aquí, en Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión, y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora esta es la pregunta. ¿Es cierto que la fórmula bautismal fue en realidad creada en el Concilio de Nicea en el año 325 con el fin de comprobar la doctrina de la Trinidad? ¿Será que estas palabras, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no pertenecen al texto original, sino que fueron añadidas para procurar defender la doctrina de la Trinidad? Hoy en día hay muchos, inclusive en la Iglesia Adventista, que están diciendo que la fórmula bautismal nunca fue hablada por Jesús, que en realidad fue una creación de la Iglesia apóstata para defender la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre esto. Lo primero que quiero subrayar es que este es el único versículo de la Biblia a donde dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El único lugar. No hay otro versículo donde diga que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso algunos dicen, este texto fue añadido después por gente que quería defender la doctrina de la Trinidad, pero Jesús nunca habló esas palabras. Vamos a ver si esta acusación
es verídica. Ahora, todos los demás textos en el libro de Hechos que hablan de bautismos tienen que ver con bautizar en el nombre de Jesús. No dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice bautizando en el nombre de Jesús. Quiero leer esos versículos para que ustedes vean la cantidad de veces que en el libro de Hechos dice que el bautismo se debe hacer en el nombre de Jesús. Y claro, algunos consiguen contradicción, porque dicen, ve, Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el libro de Hechos dice que bautizaban en el nombre de Jesús. Así que la fórmula bautismal no puede ser parte del texto original. Ese es el argumento. No estoy de acuerdo con ese argumento y lo vamos a estudiar detenidamente. Ahora vamos a leer los otros textos que hablan de bautismos en el libro de Hechos. Empezamos con Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Vamos a Hechos 8, 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, nuevamente bautizados en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos 10, 43 y 44. Hablando de Jesús dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Noten que el perdón de pecados viene en el nombre de Jesús. No dice en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesús. Y el bautismo, según este texto, nuevamente dice, bautizados en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos 10, 43 y luego al versículo 48. Hablando de Jesús dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Repetición del mismo texto que leímos hace unos momentos, porque dos veces dice en el versículo 43 y 48 que el bautismo fue en el nombre de Jesús. Vamos a Hechos 19, versículos 4 y 5. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y ahora fíjense la reacción de los que escuchaban. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a Hechos 22, 16. Dice allí, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Nuevamente el nombre de Jesús. Y en Hechos 4:12, aunque no está hablando del bautismo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que en todos estos versículos, que son varios, son, Hechos 2:38, Hechos 8:14 al 17, Hechos 10:43 y luego el versículo 48, Hechos 19:4 y 5, Hechos el capítulo 22 y el versículo 16, Hechos 4:12, todos dicen que el bautismo y el creer tiene que ser en el nombre de Jesús. Así que, ¿cómo entendemos
que la fórmula bautismal dice bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el libro de Hechos dice que el bautismo se hacía en el nombre de Jesús. ¿Hay una contradicción? Aparentemente, pero tenemos que tener cuidado con las apariencias. Ahora, examinemos de nuevo la fórmula bautismal como aparece en Mateo 28 y el versículo 19 y 20. Vamos a leerlo con cuidado. Por tanto, está hablando Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora paremos un momentico allí. Noten que no dice bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos tienen el mismo nombre. Porque dice en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, los tres tienen un mismo nombre. Además de eso, el nombre no se menciona en la fórmula bautismal. Y ustedes dicen, ¿cómo que no se menciona? Se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Espíritu Santo no es un nombre. Entonces, encontramos en la fórmula bautismal, en primer lugar, que los tres tienen un mismo nombre. Y en segundo lugar, la fórmula no menciona cuál es el nombre. Porque dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, esos no son nombres, son designaciones de funciones. Ahora, necesitamos tratar un punto adicional antes de tratar de resolver este problema. Y es que las personas que dicen que la fórmula bautismal fue añadida 300 años después que Cristo se fue al cielo, en el concilio de Nicea, que no es parte del texto original, tienen un problema muy serio. Porque el espíritu de profecía, en los escritos de Elena White, repetidas veces ella dice que Jesús habló esas palabras de Mateo 28 y el versículo 19. Voy a leer algunas de esas citas para que ustedes se den cuenta que Elena White no entendía que la fórmula bautismal fue añadida 300 años más tarde. Ella entendía que estas palabras fueron habladas por Jesús. Dice en el libro Deseo de todas las gentes, página 758, lo siguiente. Esto es después de la resurrección. Revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos. Id, pues, y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy yo con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. Noten que Elena White dice que revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos, y luego ella cita la fórmula bautismal, como aparece en Mateo 28, versículo 19. Ella entendió que Jesús habló esas palabras, no fueron añadidas en el concilio de Nicea. Aquí está otra cita, también muy significativa. Esta cita está en Testimonios para los Ministros, página 62. Es más explícita. Precisamente antes de dejarlos, Cristo les dio a sus discípulos la promesa: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esa promesa se la dio Cristo a los discípulos. Y ahora termina la cita diciendo: mientras estas palabras estaban en sus labios, mientras que estas palabras de Mateo 28, 19 estaban en los labios de Jesús, ascendió,
una nube de ángeles lo recibió y lo escoltó a la ciudad de Dios. Los discípulos regresaron a Jerusalén sabiendo ahora en forma segura que Jesús era el Hijo de Dios. Así que claramente el espíritu de profecía entendía que estas palabras fueron habladas por Cristo Jesús. También debo mencionar que la fórmula bautismal existía antes del Concilio de Nicea, no solamente por testimonio del espíritu de profecía, sino que sabemos que esta fórmula bautismal existía en los días de Ignacio de Antioquía, que vivió entre el año 107 y 112 después de Cristo. Más de 200 años antes del Concilio de Nicea, ya Ignacio de Antioquía citó la fórmula bautismal que aparece en Mateo 28, 19. Otro escritor a donde aparece la fórmula es Ireneo. Vivió entre el año 130 y el año 200 después de Cristo, mucho tiempo antes del Concilio de Nicea, y él cita la fórmula bautismal. También Tertuliano vivió del año 160 hasta el año 220 después de Cristo. Tertuliano tiene en sus escritos la fórmula bautismal, mucho antes del Concilio de Nicea. Victoriano, que vivió desde el año 270 hasta el año 303, también tiene en sus escritos la fórmula bautismal, como aparece en Mateo 28, 19. Así que sabemos por el testimonio del Espíritu de Profecía y el testimonio de la patrística que la fórmula bautismal existía mucho tiempo antes del Concilio de Nicea. Ahora, ¿cómo resolvemos la aparente discrepancia entre el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesucristo? El problema no es tan complicado. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia para que podamos entender cómo estos dos versículos no se contradicen. Vamos a Isaías 44 y el versículo 6. Isaías 44 y el versículo 6. Dice allí, y van a encontrar aquí que hay dos Jehová en este versículo, dos Jehová. Dice allí, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Se dieron cuenta que hay dos personajes cuyo nombre es Jehová en este versículo? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Encontramos entonces que aquí hay dos personajes que llevan el nombre Jehová. Ahora vamos a Éxodo 13 y el versículo 21. Aquí está hablando del peregrinaje de Israel a través del desierto y quién guiaba al pueblo de Israel. Dice en Éxodo 13, 21, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Así que fíjese, aquí habla de la columna de nube y la columna de fuego que dirigía a Israel a través del desierto. Notarán aquí que dice que Jehová iba delante de ellos. Ahora, es interesante notar que en Éxodo 14, el versículo 19 y el versículo 24, nos dice que el que iba delante de ellos era el ángel de Jehová. ¿Cómo es eso? Dice que Jehová los dirigía y ahora vamos a leer que era el ángel el que estaba en la columna. ¿Cómo relacionamos esos versículos? Bueno, vamos a leer Éxodo 14, 19 y luego el versículo 24. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, fíjese que
en el texto que leímos antes, era Jehová el que dirigía al pueblo. Aquí dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y ahora viene algo muy interesante, el versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Fíjense qué interesante. En el versículo 19 dice, el ángel de Dios iba delante y estaba en la columna de nube. Y luego dice, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. En realidad no tenemos tiempo ahora de tratar el tema sobre el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es un ángel creado, no es un ángel común y corriente. El ángel de Jehová es un nombre que se le da a Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Y eso lo sabemos por varios textos. Tal vez más adelante, si alguien nos hace esa pregunta en cuanto al ángel de Jehová, vamos a hacer un estudio sobre la identidad del ángel de Jehová. Pero ahora el punto que quiero que noten es que el ángel de Dios se usa intercambiablemente con Jehová, que está en medio de la columna de nube y la columna de fuego. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Hay que ir a Éxodo 23 y el versículo 20 al 22. Aquí está la clave. Éxodo 23, 20 al 22. Aquí está hablando Dios el Padre. Está hablando Dios el Padre. Y está hablando en cuanto a otro personaje. Dice, he aquí, yo envío mi ángel. La palabra ángel está con mayúscula inicial. Este no es un ángel común y corriente. Es el ángel de Jehová. El arcángel Miguel. El ángel, el mensajero de su faz, que se menciona en Isaías. Este es no más, nadie, ni más ni menos que Cristo Jesús. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en lugar que yo he preparado. Está hablando Dios el Padre a Israel. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, es decir, oye la voz del ángel, hazle caso al ángel. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ve qué interesante. El nombre de Jehová está en el ángel. Es decir, el nombre del ángel también es Jehová, porque el nombre de Jehová está en él. Sigue diciendo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, yo seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Entonces, hay dos personajes que tienen el nombre Jehová. Dios el Padre y Dios el Hijo. Ahora también sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Así que el Espíritu Santo lleva también el nombre de Jehová. Es decir, los tres tienen un mismo nombre, un nombre en común, el nombre Jehová. Ahora, necesitamos notar qué significa el nombre Jesús, porque el bautismo se hace en el nombre de Jesús, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa el nombre Jesús? Aquí es que está bien interesante la cosa. En realidad, el nombre Jesús, Yeshua en hebreo, significa Jehová salva. Jehová salva. Es decir, el nombre de la fórmula bautismal es Jehová. Y ese nombre lo lleva el Padre, lo lleva el Hijo y lo lleva el Espíritu Santo. Es decir, la fórmula bautismal no nos da el nombre. La fórmula bautismal sencillamente nos dice que debemos bautizar en el nombre
de los tres personajes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el nombre no aparece en la fórmula. El nombre es Jehová y el nombre Jesús significa Yehesh, significa Jehová salva. Ahora, entonces, cuando bautizamos en el nombre de Jesús, estamos bautizando en el nombre de Jehová. Pero el Padre también es Jehová y el Espíritu Santo también es Jehová. En realidad estamos bautizando en el nombre de los tres. Ojalá estén entendiendo lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿tiene Jesús el mismo nombre que tiene el Padre? Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Vamos a Filipenses, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 9 al 11. Después de decir que Jesús se humilló, sufriendo la muerte de cruz, nos dice que Jesús fue exaltado por su Padre. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál sería el nombre sobre todo nombre? Bueno, el nombre predilecto es Jehová. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora dice cuál es el nombre. Para que en el nombre de Jesús, es decir, de Jehová salva, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. No hay contradicción entre la fórmula bautismal y el bautismo que menciona el libro de los Hechos. El nombre de la fórmula bautismal es Jehová. Los tres tienen el mismo nombre. Así que se están bautizando los candidatos en el nombre de los tres. En el nombre Jehová salva. Los tres están involucrados en el proceso de la salvación. Ojalá que esto haya sido de beneficio para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Recuerden que si quieren mandarnos preguntas lo pueden hacer a tv@zoomtv.org. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga y les guarde y espero verlos en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.